Mi marido le pidió a su madre que se mudara con nosotros después de que murió su padre y yo dije que sí. 8 meses después estaba parada en mi propia cocina viendo cómo organizaba una fiesta de cumpleaños para mi marido que yo había estado planeando durante 3 meses. Déjenme volver al principio, porque esta historia no empezó con una fiesta de cumpleaños. Empezó una fría noche de noviembre cuando mi suegro falleció tranquilamente en el hospital después de una breve enfermedad, y mi marido Roberto se sentó frente a mí en nuestra mesa de cocina con los ojos rojos y dijo: «Ella no puede estar sola en esa casa». Me llamo Sofía y en ese momento tenía 33 años, llevaba 8 años casada con Roberto, vivía en una casa que amábamos en Guadalajara con nuestros 2 hijos, Isabella que tenía 7 años y Mateo que acababa de cumplir 4. Teníamos una vida plena, una vida ocupada. El tipo de vida que funciona con rutinas y recogidas del colegio y planes de fin de semana y el caos particular y organizado de criar 2 hijos mientras los 2 trabajábamos tiempo completo. Era bueno. Era nuestro. Y cuando Roberto dijo esas palabras en la mesa de la cocina aquella noche de noviembre, miré su cara y dije que sí, porque estaba de luto y porque Amparo estaba sola y porque se sentía como lo correcto. Amparo se mudó en enero. Tenía 68 años, aguda y capaz y para nada frágil, lo cual iría entendiendo con mayor claridad a medida que pasaran los meses. Había criado a Roberto en una casa donde ella manejaba todo, los horarios, las comidas, el calendario social, la manera en que las cosas se organizaban y se exponían y se mantenían, y lo había hecho bien, según todos los testimonios. Roberto hablaba de su infancia con genuina calidez. La casa siempre había estado limpia, la cena siempre en la mesa, todo siempre donde debía estar. Amparo era una mujer que sabía cómo llevar una casa y que encontraba profunda satisfacción en hacerlo. El problema era que esta no era su casa. Las primeras semanas fueron genuinamente bien. Era útil de la manera en que un par de manos extra en una casa con 2 niños pequeños siempre es útil. Recogía a Isabella del colegio cuando yo tenía reuniones tarde, cocinaba la cena las noches que yo estaba agotada, se sentaba con Mateo durante sus caricaturas de la tarde para que yo pudiera responder correos sin alguien trepándose en mi regazo. Roberto estaba aliviado. Yo estaba agradecida. Me decía a mí misma que esto iba a funcionar. Y entonces dejó de funcionar. Empezó lo suficientemente pequeño como para que casi no lo notara. Reorganizó la despensa porque dijo que no encontraba nada. Movió el escurridor al otro lado del fregadero porque ahí secaba mejor, aparentemente. Cambió el jabón de manos del baño por una marca que ella prefería sin mencionarlo. Ninguna de estas cosas era catastrófica por sí sola y dejé pasar cada una individualmente porque individualmente eran pequeñas y no quería parecer mezquina y Roberto todavía estaba de luto y Amparo todavía se estaba ajustando, pero ajustarse no era lo que Amparo estaba haciendo. Para marzo había reorganizado el armario de la ropa de cama, reemplazado nuestra cafetera por una que ella compró sin preguntar, movido los muebles de la sala a una configuración que encontraba más práctica, y empezado a comprar la despensa según su propia lista en lugar de la mía. Cocinaba la mayoría de las noches ahora, lo que significaba que cocinaba lo que ella quería cocinar, lo que significaba que el platillo específico de pasta que Isabella adoraba había desaparecido de la rotación semanal porque Amparo pensaba que pasta 2 veces a la semana era excesivo. Empecé a decirle cosas a Roberto. Al principio en voz baja, con cuidado, de la manera en que uno plantea las cosas cuando está tratando de no empezar una pelea. Él escuchaba y asentía y decía que hablaría con ella, y a veces lo hacía, y mejoraba por alrededor de una semana y luego volvía al mismo patrón. Estaba atrapado en el medio de una manera que entendía que era genuinamente dolorosa para él. Su madre estaba de luto, llenaba su tiempo de la única manera que sabía, y pedirle que dejara de hacer las cosas que la hacían sentir útil se sentía cruel. Entendía todo eso. Y de todas maneras me estaba quedando sin paciencia. La situación con los niños fue donde se puso más difícil. Isabella y Mateo adoraban a Amparo, lo cual no era el problema. El problema era que Amparo tenía ideas muy claras sobre cómo debían criarse los niños y esas ideas no siempre coincidían con las mías. Mateo tenía una lista de alimentos que todavía no estaba comiendo, no porque estuviera enfermo, sino porque los estábamos introduciendo gradualmente después de un susto con una alergia leve a principios de año y nuestra pediatra nos había dado un plan específico. Amparo pensaba que el plan era demasiado cauteloso. Empezó a darle cosas de la lista, solo pequeñas cantidades,
decía, solo para mostrarle que estaban bien. Cuando me enteré le dije clara y directamente que necesitaba que siguiera las indicaciones de la pediatra. Dijo que había criado a un hijo y sabía lo que hacía. Esa fue la primera vez que salí de un cuarto a mitad de una conversación porque no confiaba en lo que diría si me quedaba. Fui con Roberto esa noche y le dije, esto se está convirtiendo en un problema real. Dijo que lo sabía. Dijo que lo sentía. Dijo que volvería a hablar con ella. Y lo hizo, y ella se disculpó, y las cosas estuvieron mejor durante 2 semanas. Y entonces era septiembre y se acercaba el cumpleaños de mi marido y yo había estado planeando su fiesta durante 3 meses. El cumpleaños de Roberto caía un sábado a finales de septiembre y lo había estado planeando desde julio. No una fiesta enorme, solo las personas que importaban, unas 20 entre amigos y familiares, cena en el jardín, luces colgantes, un pastel de la pastelería que él amaba que había encargado con 6 semanas de anticipación. Tenía el menú planeado, la playlist lista, las decoraciones compradas. Le había contado a Amparo sobre ello en agosto, clara y específicamente, para que no hubiera ninguna confusión sobre lo que iba a pasar y cuándo. Lo que no sabía era que Amparo había estado haciendo sus propios planes al mismo tiempo. Me enteré el miércoles antes del sábado cuando la hermana de Roberto me llamó para preguntar qué debía llevar al almuerzo de cumpleaños. Dije que almuerzo de cumpleaños. Dijo el que Amparo había organizado para el sábado por la tarde, solo familia, en nuestra casa. Me quedé en el estacionamiento de mi oficina en el carro y le pedí que lo repitiera. Lo hizo. Amparo había llamado a la familia, las tías de Roberto, sus primas, su hermana, sus amigos de la infancia, y los había invitado a un almuerzo en nuestra casa el sábado por la tarde, 3 horas antes de que mi fiesta estuviera programada para comenzar. Manejé a casa esa noche en un silencio muy específico que Roberto reconoció de inmediato cuando entré por la puerta. Preguntó qué pasaba. Le dije. Su cara hizo algo complicado y luego dijo que no había sabido, lo cual le creí, porque Roberto no es alguien que me oculte cosas y su sorpresa era genuina. Dijo que hablaría con ella. Habló con ella. Dijo que solo había querido hacer algo lindo para su hijo. Dijo que no veía por qué había un problema ya que ambas cosas podían pasar el mismo día. Dijo que el almuerzo terminaría mucho antes de que empezara mi fiesta y que en realidad sería encantador tener a la familia para las 2 cosas. Lo dijo como si el problema fuera simplemente uno de programación y no el de una mujer que había entrado en medio de algo que yo había estado construyendo durante 3 meses y se había plantado ahí sin preguntar. Los siguientes 20 minutos no los manejé particularmente bien. Quiero ser honesta sobre eso. Dije cosas que eran verdad, pero las dije con un tono y una dureza de la que no estoy completamente orgullosa. Dije que esta no era su casa y no era su fiesta y no era su decisión tomar. Dije que había estado planeando esto durante 3 meses y que ella lo sabía y había seguido adelante y organizado algo que conflictuaba directamente con ellos sin preguntarme a mí ni a Roberto. Dije que esta no era la primera vez y que había terminado de fingir que estaba bien cuando no estaba bien. Amparo lloró. Roberto estaba entre nosotras mirando como alguien que intenta evitar que 2 trenes choquen. Isabella apareció en la puerta en su pijama porque era después de la hora de dormir y las voces la habían despertado. Y ese fue el momento en que dejé de hablar porque lo que fuera que había que decir no necesitaba decirse frente a una niña de 7 años que nos miraba con ojos asustados. Llevé a Isabella a la cama. Me senté con ella hasta que se durmió. Y luego fui y me senté sola en nuestra habitación durante mucho tiempo. Roberto entró como 1 hora después y se sentó en el borde de la cama y dijo, «Esto no está funcionando». Dije, «No, no está funcionando». Dijo que lo sentía. Dije que yo también lo sentía por los últimos 20 minutos, pero que necesitaba que entendiera que el problema no era el almuerzo de cumpleaños. El problema eran 8 meses de cosas pequeñas que se habían acumulado en algo que ya no se sentía pequeño, y el almuerzo de cumpleaños fue solo el momento en que me quedé sin espacio para aguantarlo. Dijo que lo sabía. Dijo que lo había visto pasar y había seguido esperando que se resolviera solo y que se había equivocado en esperar en lugar de actuar. Dijo que amaba a su madre y me amaba a mí y que necesitaba encontrar una manera de que ambas cosas fueran verdad al mismo tiempo sin que una viniera a costa de la otra. Hablamos hasta después de la medianoche. Fue una de las conversaciones más difíciles de nuestro matrimonio,
No porque estuviéramos peleando, sino porque estábamos siendo genuinamente honestos el uno con el otro sobre algo que había estado creciendo durante meses y que ninguno de los dos había abordado completamente. Le dije lo que necesitaba, que era recuperar mi casa. Él me dijo lo que necesitaba, que era que su madre estuviera bien. Y en algún lugar de esa conversación empezamos a hablar sobre cómo bien podría realmente verse. El almuerzo de cumpleaños de Amparo sucedió el sábado. Tomé la decisión de dejarlo pasar porque cancelarlo en ese punto hubiera lastimado a personas que no tenían nada que ver con la situación. La familia de Roberto vino al almuerzo y estuvo bien, genuinamente bien, y luego se quedaron para mi fiesta en la noche y eso también estuvo bien. El pastel estaba perfecto. Roberto dio un discurso sobre estar agradecido por las personas en su vida y me miró mientras lo decía de una manera que me dijo que íbamos a estar bien. La conversación real con Amparo sucedió la semana siguiente. Roberto la tuvo primero solo con ella, y luego nos sentamos los tres juntos. No fue fácil y no fue corta. Amparo estuvo a la defensiva al principio y luego estuvo triste y luego fue honesta de una manera que no esperaba. Dijo que había estado tratando de hacerse indispensable porque sin Ernesto no sabía para qué servía. Dijo que manejar las cosas era la única manera en que sabía cómo sentirse útil y no había entendido que me estaba quitando algo en el proceso de intentar darle algo a su hijo. No perdoné todo de inmediato en esa conversación. Pero la escuché. Y algo en la manera en que lo dijo, sin excusas, sin redirigir la culpa, hizo posible quedarse en el cuarto y seguir hablando. La solución tardó otros 2 meses en resolverse prácticamente. Había una pequeña casa a 3 cuadras que salió al mercado en noviembre, y Roberto y Amparo y yo la vimos juntos un sábado por la mañana y Amparo se paró en el pequeño jardín trasero y dijo que le recordaba el jardín que ella y Ernesto habían cuidado durante 30 años. Hicimos una oferta la semana siguiente. Amparo se mudó a su casa en enero, exactamente un año después de haberse mudado a la nuestra. El día de la mudanza se paró en nuestra cocina por última vez y miró alrededor. El escurridor de vuelta al lado del fregadero que yo prefería, la despensa organizada como yo la organizaba, el jabón de manos que me gustaba junto al fregadero, y dijo, creo que hice esto más difícil de lo que tenía que ser. Dije, creo que las dos pudimos haberlo manejado mejor. Asintió. Luego tomó la última caja y la cargó al carro. Viene a cenar todos los domingos. Se lleva a los niños los sábados por la mañana cuando Roberto y yo queremos la casa para nosotros. Llama antes de venir y toca antes de entrar y no ha reorganizado nada en mi cocina ni una sola vez. El mes pasado Isabella cumplió años y Amparo me preguntó 3 semanas antes qué estaba planeando para poder planear alrededor de eso. Le dije lo que estaba planeando. Dijo que sonaba perfecto. Y lo fue.